Entonces los conceptos son, ¿qué es criminología? Por Evelyn. Objetivos y factor causal por Orlando. Tipos de conducta y móvil por Esther. Factores endógenos, exógenos y causa por Litsi. Crimen, criminal y criminalidad por Magda. Preparante, predisponente y desencadenante por Leticia. Y sistema biopsicosocial y por qué los sujetos cometen delitos por José Inés. Mi nombre es Evelyn y el día de hoy les voy a estar platicando un poco de qué es la criminología. La criminología es la ciencia sintética, explicativa, natural y cultural de los conductos antisociales. ¿A qué se quiere referir con esto? La criminología percata las conductas antisociales que tengan las personas, así como también los factores de riesgo. Debido a esto se puede implementar un modelo de prevención y la criminología es preventiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando. Pues hoy les tocaré un punto importante al momento de querer aprender sobre qué es la criminología. Uno de los objetivos, más bien, importante, es el estudio de las conductas antisociales de cada individuo, en sus características, en un lugar y tiempo determinado. Las actitudes antisociales se basan en comportamientos, acciones que tiene cada individuo, que va en contra de las formas de cómo normalmente convivimos cada persona. Entonces, por ejemplo, puede ser ya sea el enojo, el estrés, algún comportamiento que esté fuera de lo normal, se le puede llamar. Hola, mi nombre es Esther Hernández. Yo voy a mencionar los tipos de conductas. Voy a comenzar con la conducta social. Esta es la que cumple con las adecuadas normas de convivencia y con el bien común. Esta conducta no agrede de ninguna forma a la colectividad. Voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nosotros que nos desarrollamos en nuestra colonia, tener un ambiente cordial con nuestros vecinos, en nuestro salón de clase, respetar al compañero, dirigirnos con respeto a nuestros directivos, a nuestros maestros. Esta sería la conducta social. Conducta social. Esta conducta es aquella que carece de contenido social. No tiene relación con las normas de convivencia ni con el bien común. Esta conducta por lo general se lleva en total aislamiento y en soledad. Por ejemplo, cuando una persona decide alejarse por un tiempo, pues lo hace sin agredir a nadie más, sin cometer alguna falta con la demás sociedad, solamente se aísla. Esta es la conducta asocial, aislamiento. Conducta parasocial. Esta se da en el contexto social. Es la no aceptación de valores, pero tampoco los destruye. No realiza el bien común, pero tampoco lo agrede. El problema con esta conducta es que no encaja con las normas sociales, ya que la misma sociedad los tacha de extravagantes o incluso de inadaptados. Esta conducta forzosamente necesita de la sociedad para desarrollarse. Un ejemplo puede ser cuando vamos por la calle y vemos a personas tiradas en la banqueta, estirando su mano, esperando que pues les ayudemos con una moneda o con algo. Ellos están llevando a cabo una conducta parasocial. Necesitan de nosotros como sociedad para sobrevivir. Conducta antisocial. Esta conducta sí va en contra del bien común, atenta contra las estructuras básicas pues, de la sociedad, destruye valores fundamentales y lesiona las normas elementales de una sana convivencia. Voy a dar un pequeño ejemplo de esto. El matar a una persona es una conducta indeseable. No solo daña a la víctima, daña pues a su familia, a su entorno, la sociedad, y pues obviamente está destruyendo un valor supremo, que pues es la vida. Móvil es aquella causa o razón por la cual se lleva a cabo un determinado comportamiento o actividad. Esta motivación va a ser ya sea interna o externa. Voy a dar un pequeño ejemplo de esto.
Una persona que vive en unas condiciones económicamente muy desfavorables va a hacer todo lo posible por conseguir dinero o algún artículo, ya sea pues para venderlo y así sacarle provecho. El móvil aquí pues es que vive con extrema necesidad o ambición. Ese es el móvil que lo lleva a realizar dicha actividad. Hola, oigan, hoy les voy a hablar un poquito de lo que son los factores endógenos, exógenos y su causa, ¿ok? Es importante conocerlos y saber diferenciarlos. Un factor endógeno es un factor interno. Puede ser algún trastorno, depresión, algo interno en nosotros, ¿ok? Y un factor exógeno, como se puede interpretar un poquito en la palabra, es algo externo, que son la familia, amigos, terceras personas, lo que nos rodea, todo eso, ¿ok? La causa es más que nada el suceso o acción que detonó que nosotros hiciéramos X cosa, ¿ok? Como normalmente llamamos, es la gota que derrama el vaso. Entonces es importante diferenciarlos. El endógeno es algo interno, exógeno, externo, y la causa pues es la gota que derrama el vaso, literal. Hola, yo soy Magda y yo les voy a hablar sobre criminalidad y crimen. El crimen es básicamente el acto que se comete, el delito. Criminal pues es quien comete el delito, el autor. Y criminalidad es el periodo de crímenes que hay en un lugar y tiempo determinado. Les voy a hablar sobre los predisponentes, preparantes y desencadenantes. Básicamente son los factores que ya explicaron mis compañeros, como los factor endógeno, exógeno y el móvil o la causa. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Los predisponentes son toda la carga genética que ya tenemos, o sea, lo que ya nacemos con ello, como puede ser el temperamento, trastornos de personalidad, el tener más ansiedad, más depresión, incluso esquizofrenia. O sea, son cositas que pues nuestra familia, por así decirlo, nos lo van heredando, o sea, como que nos lo dieron, ¿sí? También, por ejemplo, cuando alguien viene con color de ojos cafés, azules, el cabello castaño y así. Bueno, esos son los predisponentes. Ahora, los preparantes son todo aquello que son los factores exógenos, lo que nos va orillando a cometer las cosas. Por ejemplo, la familia, tu lugar donde vives, o sea, tu barrio, tus amigos, son cositas que te van influyendo, si te hacen bullying, si no trabajas, si tienes mamitis, cositas así. Ahora, el más importante en este caso, que vendría siendo el desencadenante, la gotita que derrama el vaso, por así decirlo. Que es, bueno, ¿qué pasa cuando una persona se fastidia y llega un momento en el que explota y harta y se grita o cositas así? Eso es el desencadenante. Todo aquello que dices, ya no puedo, y lo sacas, lo sueltas. Explicar el por qué los sujetos cometen delitos. Bueno, básicamente son por los factores que ya habíamos mencionado antes, los endógenos, exógenos, todo esto, los que van a ir orillando a que las personas cometan estos ciertos delitos o crímenes. O estas cosas pueden ser por la familia, o sea, puede ser una familia acomodada y drogarte, sufrir bullying, que te molesten, que te hayan corrido del trabajo, tener mucha familia, pocos ingresos, y eso es lo que te va a acercar poco a poco a que cometas pues un crimen o alguna acción pues contra la sociedad. Por el contrario, puedes vivir en la pobreza, puedes no cometer ningún delito, básicamente seguir lo que es socialmente moral o lo correcto o lo más honrado, y esto básicamente depende mucho de las cosas mentales, o sea, tu carga genética mental, los factores de tu familia, tus amigos, la escuela, lo que esté viviendo incluso tu país, por ejemplo Venezuela, por decir uno. Cuando hay muchas escasez de comida, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, o escasez de todo en general, van a meterse a robar o a saquear cosas para que pues puedan sobrevivir tanto la familia o solamente el individuo. Yo voy a hablar del caso de Ted Bundy.
y con los factores biopsicosociales. Para empezar hay que conocer quién es Ted Bundy. Ted Bundy es un asesino en serie que atacó en los años de los 90. Más específicamente estuvo activo entre los años de 1978 a 1998. Estuvo activo aproximadamente una década, un poco más de una década. Sus víctimas eran elegidas con un modus operandi de cabello largo, castaño, de ojos café oscuro. Eran las características que buscaban sus víctimas, porque su madre tenía esas características, su madre biológica y su primera novia. Él nunca pudo superar la ruptura de su primera novia. Una vez esta se enterara de los conflictos que había tenido Ted Bundy en su pasado, esta decidió terminar con él y él nunca pudo superar esa ruptura. Tiempo después, no mucho tiempo después, mejor dicho, su madre, Ted Bundy se enteró que su hermana realmente era su madre. Fue criado por sus abuelos maternos, ya que sus abuelos paternos nunca fueron conocidos, ya que se desconoce la identidad hasta la fecha del padre de Ted Bundy. Él mataba y secuestraba a sus víctimas con el modus operandi de fingir que tenía un brazo enyesado, cargaba libros y pedía ayuda. Su auto en el que cometía los delitos era un Volkswagen. Las solía someter con esposas, con placas de metal. Incluso llegó a hacer un multihomicidio en un departamento escolar de Estados Unidos, donde asesinó aproximadamente a 5 víctimas, dejando a varias heridas. Otras con problemas de audición, una con problemas de audición permanente y otras con daño cerebral. Ted Bundy fue uno de los peores asesinos en serie y marcó mucho la comunidad de Estados Unidos. Los factores biopsicosociales que afectan a Ted Bundy vienen siendo los siguientes. El biopsicosocial se divide en 3 partes. Biológico, con los factores con los que nace Ted Bundy. Podrían ser algún defecto físico, algún defecto mental. Podría nacer incluso con perfecta salud y eso vendría siendo el biológico. El psicológico es cualquier cosa interna mentalmente. Por ejemplo, podría ser una ruptura como la que sufrió Ted, pero desde el momento del nacimiento. Podría tener algún problema psicológico grave que se haya diagnosticado, o también da el caso de los factores sociales. Por ejemplo, su alrededor, cómo se lleva con la gente, su entorno familiar, que era muy brusco, incluso vivió violencia a través del abuelo paterno que golpeaba tanto a la que creía que era su madre, que era su abuela en realidad, y la que era su madre, que él pensaba que era su hermana, hasta los 24 años de edad. Él se dio cuenta y tuvo 2 shocks emocionales en ese mismo instante, en el instante en el que se comenzaron a cometer los delitos. Stephanie Brooks, como se le conoció a su primera novia, ya que no se le tiene el nombre real de esa persona, fue una de las mujeres, mejor dicho, de las que se salvaron de estar con los homicidios de Ted. Incluso llegó a mantener relaciones con ella a través de cartas. Estos son los factores biopsicosociales que están dentro del entorno de Ted Bundy. Como comento, biológicamente una discapacidad o algo, incluso se le llegó a considerar que era muy atractivo. Llegó a tener una hija y claramente tenía fans en su tiempo, claramente, porque él era considerablemente atractivo, a como lo describían varias personas que lo llegaron a ver en las escenas del crimen, varios testigos. En los retratos hablados de la policía también se cabe esta característica. Los sociales, pues, es el entorno en el que vivió Ted Bundy. Por ejemplo, era un alumno sobresaliente en la escuela y tenía altas expectativas, pero cometió varios delitos menores en su edad temprana. Estos como de robos a casa habitación, también hacía hurtos. Entonces tuvo un antecedente criminal de joven por la falta de atención de los padres.
Únicamente ya no fue de un punto a otro. Ahora escaló en sus delitos. Hola, mi nombre es Christopher García. Yo les voy a hablar un poco más de Ted Bundy para complementar la información que nuestro compañero ya les ha mencionado. Los homicidios de Ted Bundy posiblemente comenzaron en 1966, ya que se encontraron a dos aeromosas en su habitación, asesinadas con un trozo de madera brutalmente mientras dormían. Que en 1961 hubo otro homicidio perpetrado por Bundy, ya que una niña de 8 años fue secuestrada y había una relación muy estrecha entre ellos, ya que se conocían, pues el tío de Bundy le daba clases de música a esta niña. Bundy era un psicópata narcisista egomaniático que practicaba la necrofilia y conservaba las cabezas de sus víctimas como trofeos. También se sabe que él dormía con los cadáveres y esto lo hacía antes de que comenzara el estado de putrefacción de las víctimas. Además también se sabe que visitaba los cuerpos y tenía un cementerio clandestino en donde fueron encontradas más de 400 piezas individuales donde él desechaba los cuerpos. Bundy estudió psicología y también leyes. Se menciona que él era muy bueno en esto. Tenía una alta expectativa de estatus económico, ya que quería impresionar a una de sus novias, que fue la primera, y quería formar parte de lo que era el Partido Republicano en ese entonces. Cambiaba de residencia entre estados para no ser detectado, así como su kit para asesinar también era desechado y modificado en ciertas ocasiones. Era metódico, controlador, manipulador y bien organizado, con diferentes métodos de persuasión y cambio de disfraces como el de tenista, el de estudiante atractivo y confiable, cargando libros. También usaba un cabestrillo o muletas para parecer una persona que necesitaba ayuda. Usaba la lástima para atraer a sus víctimas. También en una ocasión utilizó un disfraz de policía para persuadir a una mujer que se salvó de él, ya que pudo escapar, al darse cuenta de que el oficial la estaba llevando a un lugar en donde ella no había dejado su vehículo. Bundy, al ser atrapado, intentó fungir como su propio abogado. Esto le permitió tener la confianza y la facilidad de no tener esposas para poder así planear un escape que hizo al escapar en la biblioteca, y escapó por segunda ocasión al bajar 13 kilos de peso para poder meterse entre los ductos que estaban arriba de la lámpara que estaba en su celda. Él usó los libros de leyes para camuflajearlos con una sábana y hacer parecer que él estaba dormido. Fue atrapado otra vez por un policía de tránsito y al momento de ser enjuiciado a él le encantaba todo este show, porque incluso su juicio fue el primero televisado en los Estados Unidos. A él le gustaba traumatizar a las víctimas que habían sobrevivido y que habían aceptado enfrentarlo y testificar en su contra, ya que como él era el abogado le gustaba traumatizar y recordándole las cosas que ellos habían pasado. Estando en juicio le pidió matrimonio a su novia Carol Ann Brooke, la cual aceptó, y frente a toda la gente ellos se casaron en pleno juicio. En 1989, después de haber sido un asesino que duró décadas asesinando mujeres, fue ejecutado en la silla eléctrica. Ted Bundy ayudó a perfilar a uno de los asesinos más grandes también de Estados Unidos, el cual fue llamado el asesino del Río Verde. 45 confirmadas, posiblemente 90. Gracias a los consejos de Ted Bundy de que la policía le encontrara un cuerpo nuevo, en vez de hacerlo público, hicieran como que no lo encontraron, para dejar que este asesino volviera otra vez a buscar el cadáver, porque tenía esa tendencia de estar pasando tiempo también con sus víctimas. Se especula que tal vez el abuelo de Ted era su padre, por violación e incesto. El abuelo padre de Ted Bundy era violento, alcohólico y tenía un trastorno mental que lo hacía pelear con seres invisibles. Estas especulaciones de que posiblemente el padre de Ted era su abuelo se enganchan en el aspecto de que se hizo un estudio en el cerebro de Ted Bundy ya muerto y encontraron que su gen MAOA tenía una mutación.
La mutación a este gen está atada a psicopatías, a hipersexualidad e impulsos violentos. Gracias por habernos acompañado hoy, como con todas las semanas en las que hemos empezado a transmitir. Esperamos veros la siguiente semana con un nuevo caso y más conceptos sobre la criminología. Aquí nos despedimos todos y pues muchas gracias otra vez por habernos acompañado.